Hola, muy buenas, les saluda Denver Pinto y estoy acá con mi compañera Natalie. ¿Qué tal, Natalie? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a todos los que nos están viendo y de inmediato los titulares. Gracias, compañeros, y por ejemplo, entre las historias que tendremos el día de hoy, Jimen Chang, el primer periodista de ascendencia china en nuestro país y el pionero del fotoperiodismo de Costa Rica. Francisco Montero, mejor conocido como Chico Montero, impulsador de la locución y radio en nuestro país. Jimen Chang es el primer periodista de ascendencia china en nuestro país, fue presidente del Colper y además uno de los impulsadores del fotoperiodismo en Costa Rica. Jimen Chang es un periodista costarricense quien ha dejado una gran marca en el periodismo del país a pesar de que nadie se lo ha reconocido antes. Jimen cuenta que él descubrió su pasión por el periodismo a una muy temprana edad, cuando en el colegio le encargaron realizar el periódico colegial y desde entonces comenzó su carrera. Tras obtener sus estudios en los Estados Unidos, Jimen vuelve a Costa Rica para convertirse en uno de los primeros periodistas con conocimiento fotográfico en el país. Y en una de sus coberturas en México, tomó esta icónica foto de una niña bailando el himno de México frente al presidente. Jimen tuvo grandes aportes al gremio durante su carrera. Fue presidente del Colegio de Periodistas, donde uno de sus grandes logros fue la compra de la finca donde actualmente está el centro de recreo. Sin embargo, Jimen comenta que su tiempo en el Excelsior fue de las mejores cosas de su carrera. En periodismo se debe hablar aquí en Costa Rica de periodismo antes y después de Excelsior. Excelsior cambió todo el periodismo. Es decir, la visión que teníamos nosotros era un periodismo ágil, una visión muy gráfica, pues, que eso me sirvió mucho a mí. A pesar de que sus ex colegas y amigos lo definen como una persona introvertida, la pasión que él tiene por el periodismo lo hace cambiar totalmente. Y esta misma pasión por la profesión es la que lo hace, entre lágrimas, criticar las palabras del presidente al referirse a la prensa como canalla. Yo he estado cerca de la muerte. Otros colegas han. Y no dimos un paso atrás. Dimos un paso adelante. Porque teníamos el deber de informar. Y que nos digan canallas. Jimen Chang es sin duda uno de los periodistas más importantes de la historia de esta profesión en nuestro país. El niño que leía libros en la cima de los árboles se convirtió en el primer periodista de ascendencia china en el país, colaborador del Excelsior, presidente del Colper y actualmente su revista Ikigai intenta educar a la población sobre los adultos mayores y su importancia para la sociedad. Entre libros y letras, Nivaria Pereira se enamoró del periodismo con su trayectoria en Radio Monumental, Canal 13 y Visión CR. A continuación, veremos su historia. Nivaria Pereira, periodista costarricense que destaca por sus diversas contribuciones a la literatura y al periodismo en Costa Rica. Además, amante de los libros, el constante aprendizaje y la cocina. Cuenta un poco de sus experiencias de vida. Tuve una experiencia fabulosa, cual fue con el grupo Santillana. Estaban en un proyecto muy interesante, que era el relanzamiento del sello Alfaguara. El sello Alfaguara es el que edita novela, cuento. El lanzamiento era un acercamiento entre Europa y América, los escritores latinoamericanos, y se llamaba La literatura de las dos orillas. Se me presentó la oportunidad de llegar al periódico La Nación y ser secretaria de la redacción. Ya de ahí brinqué a Radio Monumental, bajo la dirección de Armando Vargas. Fue una época muy rica porque la radio le da a uno la versatilidad del momento, le da la rapidez para comunicar. Y luego estuve con Radio Nacional, fue cuando abrieron Canal 13 y Radio Nacional. Don Oscar Aguilar me contactó y me fui a trabajar allá organizando el grupo de radio. Ahí lo hice por varios meses y se me presentó la oportunidad de dar la vuelta y colaborar en relaciones públicas con la fenecida CODESA. Regresé después nuevamente al Canal 13, ya me tocó trabajar bajo la dirección de
de Fernando Fernández, donde cuando se retiró Rigoberto Quirós, y ahí hacíamos reportajes y teníamos algunas secciones en la revista, porque no había noticiero, se había cerrado. Ya esa era la administración Monge. Y así caigo en Santillana y estoy un rato y fue de los trabajos más estupendos que he tenido. Bueno, todos han sido buenos, pero el mundo del libro es un mundo muy interesante, muy rico, muy rico. La verdad es un compromiso que debemos de fortalecer. El expresidente Luis Alberto Monge tenía una frase que decía que la democracia hay que regarla todos los días y la verdad hay que buscarla todos los días. Más adelante les presentaremos la historia de la primera mujer en ser directora del Colegio de Periodistas de Costa Rica. Adriana Núñez fue presidenta del Colegio de Periodistas en Costa Rica. Además, dedicó más de 20 años en la preparación de profesionales en la comunicación. Conozca más de esta periodista. Adriana Núñez Artiles es una periodista de nacionalidad cubana, nacionalizada en nuestro país. Actualmente tiene 63 años y colabora en el medio digital Visión CR. En 2019 publicó su libro Retazos de una vida intensa, donde relata parte de sus vivencias. Es egresada de la Universidad de Costa Rica. Al inicio se debatía entre estudiar veterinaria o algo relacionado a las letras. Escribí unos cuentos y mi papá me dijo que por qué no los convertía en artículos. Y hice 2 columnas, digamos como de opinión, que me las publicaron en el semanario Universidad y en una revistita. Entonces yo dije, tal vez por este lado yo pueda, con lo que escribo, ayudar a seres humanos en lugar de a los animales. Adriana Núñez dio inicio en el ámbito del periodismo en la sección deportiva para el vespertino La Hora, donde llegó a ser jefa de área, siendo la primer mujer periodista en redactar sobre distintas disciplinas deportivas. Me lancé porque fue el único puesto que me dieron. Habían contratado a 3 estudiantes avanzados, yo era una de ellas. De igual manera, ha sido directora de los medios de comunicación Radio Monumental, Radio Fabulosa, Radio Nacional, Univisión Canal 2 y La Prensa Libre. Estuve a cargo de redacciones donde había personas que tenían una gran vocación, una mística importante, unos valores muy arraigados y una capacidad de servicio muy importante. Y entonces era muy fácil lidiar con gente que pensaba como uno, que el objetivo del periodismo es formativo e informativo. Núñez fue la primera directora ejecutiva del Colegio de Periodistas. En 1992 fue electa secretaria general del Sindicato Nacional de Periodistas y tan solo 2 años después resultó electa presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica, convirtiéndose en la primera mujer en llevar el cargo. La primera vez se aprobó en esa administración el salario mínimo profesional para el periodista. En ese momento fue muy importante porque había periodistas que ganaban una miseria. Y fue una lucha grande que se dio ante la Comisión de Salarios y el Ministerio de Trabajo, y se logró. Y lo segundo fue la instauración del premio al periodismo sindical, que lleva el nombre de don Luis Rodríguez. Y estando en el Colegio de Periodistas, dimos varias luchas. Fuimos muy vehementes en acuerpar legalmente, asumiendo nosotros esos gastos a colegas que habían sido acusados por realizar, por ejemplo, reportajes sobre medio ambiente que perjudicaban a grandes empresas piñeras. Y se fortaleció mucho la institución a nivel financiero. Nosotros recibimos un colegio quebrado y dejamos un colegio próspero, y eso ayudó mucho a que el Fondo de Mutualidad pudiera realizar proyectos muy grandes.
Núñez dedicó gran parte de su vida en la preparación de profesionales del periodismo en la Universidad de Costa Rica, la Universidad Latina y la San Judas Tadeo. Mi mayor satisfacción fue ver a algunos de mis mejores alumnos haciendo buenos trabajos en medios de comunicación y que todavía me recuerden. Aunque en nuestro país tener la titulación no es un requisito para el ejercicio de la profesión del periodismo, Núñez Artiles, desde su experiencia como periodista titulada, expresa la importancia de tener dicha certificación. Porque el periodismo es una ciencia social, porque en el mundo iba creciendo el profesionalismo y porque tan grave es manipular mal un bisturí y cometer una mala praxis que hacerle daño al prestigio de una persona con una mentira. Uno tiene que saber cómo, ética y científicamente, verificar una información o manejar una información para que ésta sea veraz. Después del corte, conoceremos al periodista que estuvo presente en los conflictos de Somoza y nos contará sus experiencias. Fue uno de los creadores de CR Hoy y Visión CR. También fue director de Cosmovisión. Conozca más de la trayectoria de Fernando Fernández. Fernando Fernández es un periodista con 52 años de trayectoria en diversos medios como la radio, la televisión, prensa escrita e institucional en lugares como la Asamblea Legislativa, además de que es un amante del teatro. Formó parte del grupo de teatro experimental Tierra Negra. Según indicó el comunicador en una entrevista, la práctica que obtuvo gracias a realizar dramas lo afinaron para desenvolverse frente al público y las cámaras. Ya el gen lo traía, pero cuenta mi madre, ya fallecida, que a los 4 o 5 años nosotros vivíamos en el puro corazón de San José, es decir, detrás del Colegio de Señoritas, a 350 metros de la avenida central, de donde está hoy la Plaza de la Cultura. Pasaban poquitos carros en ese tiempo, estoy hablando desde el 54, 55. Y contaba mi madre que si pasaba un choque o cualquier cosa, el primero que salía corriendo era yo y venía a contar. Y entonces nunca se me olvida que una vez dijo, este chiquito debería trabajar en la prensa libre. Su trayectoria da inicio en Radio Colombia, luego estuvo en la prensa libre, trabajó más de 4 años para el diario Excelsior. Cuando el periódico quedó en quiebra, pasó a trabajar por año y medio en el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Estuvo durante 13 años en Cosmovisión Canal 13. Fue de los pioneros del medio. Primero como presentador y reportero, luego fue jefe de redacción y por último fue director del medio. En el gobierno de Óscar Arias fue subjefe de prensa en la Casa Presidencial. Del año 2002 al 2006 estuvo en la Asamblea Legislativa como jefe de prensa del PLD. Actualmente tiene un medio y se llama Visión CR. El comunicador menciona que el medio que más ha disfrutado es el televisivo, por las muchas experiencias que ha tenido como la cobertura de la caída de Somoza, por ejemplo. Vamos a escuchar un poco de esas anécdotas. Yo era amigo de Pastora y de Hugo para afuera, o sea, viejos conocidos. Y entonces en un momento que salieron ellos dos y me dijo Hugo, Chispa, que me decían Chispa, me dicen Chispa todavía. Vamos al encuentro con los comandantes del norte. Exclusiva para ustedes, Canal 13, Sergio Paniagua, de camarógrafo. Le digo, yo vamos, Sergito, y nos montamos. Manejaba Edén, Hugo Espadafora a un lado, yo iba atrás y mi camarógrafo al lado. Íbamos parando donde botaron la estatua de Somoza, íbamos viendo todo lo que había quedado y llegamos con ellos. Y casi que en exclusiva también grabamos el encuentro donde se toparon los Ortega y Borges con Pastora y Espadafora y se fundieron en un abrazo victorioso. Don Fernando Fernández, con sus 52 años de trayectoria, también marcó la diferencia, no solo como periodista, sino también por enseñar y formar a jóvenes en sus inicios, en los distintos medios de comunicación y también a sus compañeros sin importar los años y el conocimiento que tuvieran.
Un claro ejemplo es Fernando Vargas. Conocí en 1980, es una extraordinaria persona, un excelente periodista y puedo asegurar y con toda certeza de que es una persona extraordinaria, no solamente profesional, sino como persona, como ser humano. Incluso llegó a ser mi jefe como director del noticiero de Cosmovisión un tiempo, redacción incluso, y siempre con su forma amena, atenta, afable. Es una persona sumamente capaz a nivel profesional y que dio un gran aporte a Canal 13 y al noticiero Cosmovisión. Cuando él estuvo ahí, llegó a ocupar los primeros lugares del rating nacional en ese tiempo. Don Fernando Fernández, sin duda un periodista destacado, con una trayectoria llena de retos como cubrir el atentado al Papa. Trabajó en diferentes áreas del periodismo, pero siempre con su pasión desde niño de comunicar. Este fue una nota de Silvia Oreña Corrales para Gama Digital. Ahora recordaremos la memoria y la gran trayectoria en la radio, televisión y cine de Francisco Montero, mejor conocido como Chico Montero. Francisco Montero, mejor conocido como Chico Montero, nació el 21 de junio de 1919. Comenzó en el mundo de la radio por primera vez desde muy niño, aproximadamente desde los 6 años. Hablamos con Francisco Montero, hijo de Chico Montero, donde nos comenta un poco de cómo era su padre. Papá fue un hombre sencillo, brillante, muy brillante, la verdad, que desde muy joven se inclinó por la comunicación. Era un chiquillo cuando inició su trabajo en la radio. Creció, como le dije, en la radio y posteriormente en la televisión, o la televisión creció al lado de él. Nos comenta que las personas le tenían un gran cariño a su padre. Todos le tenían cariño y le trataban con respeto. Era nada menos que un hombre genial. Le puedo decir que lo mejor para él fue el cariño y la amistad de infinidad de personas, de la gente que le escuchaba, la gente que creía en él, en lo que él decía, y la gente que lo respaldaba. Francisco Montero fue el creador de la primera noticia en nuestro país, con la ayuda de 2 periodistas que estaban bajo el cargo de él. Don Claudio Rojas, Ana María, ellos iniciaron bajo la dirección de papá la presentación de noticias en la televisión. Papá siguió al frente del telenoticiario, Telenoticias le puso. El nombre se lo dio papá. Chico Montero era una persona que le gustaba mucho la radio, la televisión y el cine. Francisco Montero, al igual que su padre, inició desde muy pequeño en el mundo del periodismo, donde él nos dice que su padre le dio un gran ejemplo y por eso se guió en seguir los ejemplos de su padre. El ejemplo de los padres era lo que uno seguía para desarrollarse. Quería establecer un telenoticiario en Canal 6. Se hizo. Telemundo, papá lo dirigía. Y por supuesto, ahí andaba rondando su servidor.